Porque tú eres eterno, porque solamente tú eres Dios. Te amamos a ti, Señor, te damos gracias en este hermoso día. Venimos ante tu presencia a adorarte, a alabarte, a glorificar tu nombre, a decirte, Señor, te amamos. Estamos más que agradecidos en este nuevo día, en esta nueva mañana. Gracias a todos los que se han preocupado por nuestra salud, a los que nos han enviado mensajes, a los que, como la hermana Dania que nos trajo comida la semana pasada, y a todos los vecinos y amigos que nos han escrito, que están orando por nosotros. Ya hoy, gracias a Dios, no tenemos hijos, o sea, estuvimos 15 días con hijos hasta ayer. Ya hoy nos levantamos sin hijos, gloria a Dios, y es una gran victoria. Así que damos gracias al Señor, porque tenemos 15 días con hijos, eso es increíble. Mañana nos hacen unos estudios para ver cuánto se afectó nuestro diafragma y nuestro nervio vago. Estamos confiando en nuestro Dios que todo va a estar bien. Damos gracias a todos los que se están conectando, a los que se van a conectar posteriormente. Como hemos hablado durante todos estos días y estas últimas 2 semanas, hemos estado hablando de la lógica de Dios. Y la lógica de Dios es muy diferente a nosotros los hombres. Porque, por ejemplo, el primer domingo que hablamos de la lógica de Dios, hablamos de que el débil es fuerte. Y me va a decir, pastor, pero eso es contraproducente. El débil no es débil, no es fuerte, no. En Cristo el débil es fuerte. Y la semana pasada hablamos que el que quiere gobernar tiene que servir. El que quiere dirigir tiene que servir. O sea que vas a ser servidor de los demás. Eso está ilógico para el hombre, pero la lógica de Dios es completamente diferente. Y esta mañana Dios nos ha llevado otra vez a la lógica de Dios, y es que los últimos serán los primeros. Y me va a decir, pastor, ¿no te dice eso la Biblia? Mateo 20:16. Mateo 20:16 habla y dice que el que quiera ser primero va a ser último en el reino de los cielos, y los últimos van a ser los primeros. Pero ¿qué quiere decir Dios con esta palabra? Eso es lo que vamos a definir. Así que te invito a que en este momento ores conmigo para que Dios tome control y dominio de esto, de lo que Él quiere hacer, de lo que te quiere hablar, porque a alguien Dios le quiere hablar en esta mañana. Él no me hizo preparar esta serie de mensajes, que son 7 o 6, para quedarse en el tintero, sino porque te quiere hablar a diferentes personas. Y yo sé que en la primera semana, que era el débil, el fuerte, le habló a muchas personas y me escribieron, y damos gracias a Dios por su vida y estamos orando por usted. Y la semana pasada no fue la excepción, aún con el hijo estuvimos predicando, y con la fiebre, todavía tenemos un poco de fiebre, y todavía tenemos una bronquitis bastante fuerte, me oye un poco fañoso, pero la fortaleza no proviene de mí, sino que viene de Él. O sea, en mi debilidad, pero Él se está haciendo fuerte en mi debilidad. Yo no quiero ser primero, pero soy un servidor. Dios me trajo a servir a otros, y eso estoy haciendo, sirviéndole a Él a través de usted, sirviéndole a usted, porque Él quiere que yo sirva para que Él se haga grande en medio de esto. Y entonces, la prédica de hoy, el que quiere ser primero va a ser el último, y el último será el primero. Antes vamos a orar, así que acompáñame, dame 2 minutos para presentarnos ante la presencia del Padre, valga la redundancia, para que Él tome control y dominio de todo. Amado Dios y Padre celestial, gracias en esta preciosa mañana, este hermoso día que tú hiciste para nosotros. Nos gozaremos, Señor, y nos alegraremos en ti, y te damos gracias por la vida que nos has dado, por el aliento de vida que nos diste hoy, para continuar haciendo lo que a ti te gusta que hagamos, que es agradarte, mi Señor, porque no queremos hacer otra cosa sino agradarte a ti. Pedimos, Padre Santo, presentándote a todo este pueblo, a la comunidad, a este territorio y a esta iglesia, a cada miembro de la iglesia, a cada oyente que está al alcance del sonido de la bocina, a los que están viéndonos a través de las redes sociales, a los que nos van a ver posteriormente, Señor. Te pedimos que toques sus corazones y sus vidas y los impactes de una manera especial, Padre Nahual. Que ates todo lo que le impida escuchar tu palabra, y que abra su corazón y sus oídos para escuchar lo que tú tienes preparado para ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Como estaba mencionando, el tema es
entre la lógica de Dios, los últimos serán los primeros. Y significa que en el reino de los cielos, aquellos que se consideran últimos o menos que otros, de menos importancia, pueden recibir una mayor recompensa que aquellos que se creen y se consideran primeros de más importancia. ¿Por qué Jesús habló esto? Mira, cuando él estaba hablando de esto, venía de hablar con el joven rico que aparece en el capítulo 19 de Mateo. Y el joven rico le pregunta qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos. Y él le dice, ¿conoce los mandamientos? Sí, los conozco. ¿Sigue la ley? Sí, la conozco, la sigo, esto, lo otro. Pues entonces vende todo lo que tiene y no se lo pobres. Y eso le pesó. ¿Por qué le pesó? No lo sabemos, pero tenía su corazón en la fortuna. Y la fortuna no es la riqueza, la fortuna es tener a Cristo en tu corazón. Por eso se afligió tanto cuando Cristo le dijo que vendiera todo lo que tenía y se lo diera a los pobres. Disculpen, estoy tomando el té de jengibre que me dijo mi esposa. Rico. Me alivia bastante. Me ha ayudado a encontrar lo lógico. Mira, Mateo 19:30 dice, pero muchos son los que ahora son primeros y serán últimos, y muchos los que ahora son últimos y serán primeros. Esto también lo repite en Marcos 10:31. Y esta frase a menudo se asocia, como le estaba mencionando, con el joven rico. Pero luego de la explicación que Cristo le da al joven rico, hasta los propios discípulos dudaron de la capacidad que tenían de alcanzar el cielo. Es increíble, ¿verdad? Tuvieron 3 años con Jesús, o 3 años y medio, como dicen algunos, y todavía no internalizaron, no asimilaron para sí que el reino de los cielos estaba en Cristo y que solamente a través de Cristo lo podían alcanzar. Ellos incluso se podían preguntar quién será salvo entonces, porque todos tenemos, como dice mi abuela, como decía mi abuela, el que no tiene linda tiene mantica, el que no tiene esto tiene aquello. Todos tenemos algo que tal vez para nuestro entender nos descalifica. En muchas ocasiones, yo voy a hablar de mí, no sé tú, pero en muchas ocasiones yo me he sentido que soy muy poco, que lo que hago no es suficiente, y se me olvida, y en esos momentos el Señor me recuerda cuando estoy orando, y caigo en llanto y en desespero, porque entonces el Señor me tiene que acordar que no se trata de mí, se trata de Él en mí. Y eso hace una gran diferencia. Porque si se tratara de mí, en mi propia fuerza, yo sería incapaz de ayudar a alguien. Incapaz. Yo no podría dar mi vida para salvar a nadie, no podría interceder por nadie, pero no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Él en ti y en mí. Y eso hace una gran diferencia. Porque, por ejemplo, tú puedes sentirte poca cosa y a veces nos sentimos... Mira, hay una hermana a la cual estimo mucho, que siempre se creyó que es poca cosa. Y yo quisiera que algún día te sentaras al lado de ella y escucharas cómo ora. A veces esa persona que no te imaginas, ay, great, how you doing? Nos estamos saludando de aquí de nada menos que de allá de Karachi. Bendiciones a la iglesia en Karachi. Nos están persiguiendo para que seamos apóstoles allá y hasta que Dios nos diga no hacemos nada de eso. Nuestra posición es aquí. A veces nos creemos menos porque tal vez no sepamos orar como oran otros, o no sepamos hacer lo que hacen otros. Pero Dios no te llamó a hacer lo que hacen otros, Dios te llamó a hacer lo que tú estás haciendo. Lo que tú estás haciendo hace una gran diferencia en el cielo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú y yo no somos más que los ángeles, pero los ángeles no podrían cantar jamás una canción de arrepentimiento, porque ellos no han pecado, ellos no han caído de la gracia. Y tú y yo podemos cantar la canción de arrepentimiento y orar con arrepentimiento y Dios moverse y hacer grandes cosas a través de esa oración.
Tú y yo podemos orar por un enfermo porque ya pasamos por la enfermedad, porque ya pasamos por la situación. Cuando alguien viene a ti y te dice, tú puedes orar por mí porque me está pasando esto, me siento triste, me siento deprimido, me siento angustiado, me siento que soy poco. Ya como tú ya pasaste por eso y sabes que no se trata de ti, sino que se trata de Él en ti, tú puedes orar y esa persona va a recibir un alivio que tú no te imaginas. Va a recibir consuelo porque Dios lo va a hacer a través de la oración tuya. A los discípulos se les olvidó que quien puede ser salvo, la respuesta la encuentras en Jesús. Porque Dios da todas las respuestas y las cosas se hacen posibles cuando Dios llega a tu vida. A veces lo que para ti parecía imposible, mire, para mí parecía sumamente imposible poder parar a predicar. ¿Sabes por qué? Porque yo me creía menos que él. Porque por muchos años fui discriminado por ser gordito, por ser esto, por ser lo otro, por diferentes cosas. Y a veces me creía incapaz de hablarle a la gente. Hasta que un amado pastor que ya partió con el Señor vio algo y Dios le habló y le dijo, prepara a este muchacho que va a ser tu sucesor. Gracias al Señor, él todos los martes yo iba a la iglesia, abría la iglesia, la limpiaba y a las 10 de la mañana se hacía un culto. Y él empezó a darme la parte para que yo predicara. Y yo decía, pero si yo no sé cómo hacerlo. No te preocupes, yo te voy a enseñar. Y él empezaba con una línea y yo tenía que seguir la línea que él empezaba. Así fue como empecé a predicar. De una persona que estuvo huyendo toda su vida, porque toda su vida fue marcada porque tú vas a ser pastor y yo me creía indigno, un adicto, un delincuente, una persona que no era digna de fiar, pero Dios quiso fiarse en mí. Yo no era digno de confianza, pero Dios confió en mí. Dios me hizo capaz, lo que yo llamaba incapaz, lo que yo decía que no podía hacerlo, porque era incapaz de hacer esto, de hacer lo otro. Dios lo hizo capaz, me capacitó para poder hacer la obra que Él quiere que yo hiciera. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida ahora mismo? ¿En qué Él te está metiendo? Que tú le estás diciendo, yo no quiero hacer eso, yo no puedo hacer eso, yo esto, lo otro. Pero tú estás hablando desde tu incapacidad, pero no estás hablando desde la gloria de Dios que está manifestándose en tu vida. Y tienes que empezar a verte desde ahí, desde lo que Dios está haciendo en tu vida. Tú no eres el mismo que hace un año atrás, no eres el mismo que hace 10 años atrás. Tú has cambiado. Dios ha ido cambiando tu lamento en baile. Ya no solamente te mortifica por todo lo que pasó en tu infancia, sino que todo lo que pasó en tu infancia tú lo estás utilizando para ayudar a otros que están pasando por la misma situación que tú pasaste. Estás restaurando vida porque Dios lo está haciendo a través de ti. Dios está haciendo una obra perfecta a través de ti. Entonces, tú quieres ser el último, tú eres el último, pero Dios te está llamando a ponerte y te está poniendo primero. Yo aprendí algo cuando estaba en la calle, y es que tú siempre sacas la milicia al frente de los primeros que saben pelear. Los primeros que saben pelear, los primeros que saben batallar son los primeros que van al frente a batallar. Siempre. No son los últimos. Porque si no, el ejército contrario se crece. Dice, esto me pusieron a los fáciles, no estoy venciendo, todos son así de muertos. Y no es así. Aleluya. El reino de los cielos, la gracia y la generosidad de Dios trastornan las expectativas humanas. Por eso la lógica de Dios no cabe en tu mente, como no cabía en la mía. Porque el reino de los cielos, la gracia y la generosidad de Dios, yo no sé para ti, pero Dios conmigo ha sido bueno. Aún en mis peores días, Dios ha sido bueno, Dios ha estado ahí. Aún cuando me he levantado, miren, durante estos 15 días, yo recibí varios ataques que me faltaba la respiración y pensaba que me moría. Y como yo vi a alguien cerca de casa de mi mamá que fui a socorrer y se moría en mi brazo por un ataque así como el mío, siempre pensé que eso me podía pasar. Pero ¿sabes una cosa?
Tú nunca te vas a morir la víspera. Tú te vas a morir el día que te toca. Y como todavía no te toca, porque todavía te tocan cosas por hacer, tienes gloria que dar, tienes cosas que ministrar, tienes gente a cual saludar, a cual hablar, a cual decirle la palabra de Dios. Todavía no te toca. Tú no has terminado la carrera. Y Dios te sigue impulsando. Me faltó el oxígeno en varias ocasiones. Pensé que me moría, pero vino el poder de Dios y hizo que respirara. Y me dio aliento de vida nuevamente, cuando yo sentía que me iba. Porque me daban unos ataques que tenía que darme en el pecho para ver si podía respirar. Me faltaba el aliento. Sonría, que Cristo le ama. Lo que le estoy diciendo es una pura realidad que me pasó en estos 15 días. Fueron unos 15 días bastante fuertes. Pero ¿saben una cosa? No dejé de orar, no dejé de predicar, no dejé de darle gracias a Dios, no dejé de interceder por otros. Por eso es que Dios se plació en mí. Porque a pesar de mi dificultad, yo seguí orando por las tuyas. A pesar de mi problema, yo seguí orando por los tuyos. Y eso es lo que nos enseña. Mira el libro de Job, como dice en los últimos capítulos. Job no fue sanado hasta que empezó a orar por sus amigos. Y no vas a ser sanado y no vas a ser levantado hasta que empieces a orar y a cuidar de otros como Dios cuida de ti. Por eso los últimos van a ser los primeros. Hay mucha gente que se creen que llegaron al top, algunos porque están cerca de los gobernadores o de los senadores y tienen mucha influencia. Y se les olvida que quien abre las puertas y las cierra es Dios. Entonces ellos se engrandecen. Algunos cogieron nombre a través de situaciones que le pasaron, de maltrato, de esto, y cogieron notoriedad. Y utilizaron eso para acercarse a algunos legisladores. La gobernadora vino a nuestro pueblo el día de la toma de posesión. Y lo único que hice fue orar por ellos. Fue lo único que le pedí, me permite orar por ti. Igual que hago por la alcaldesa. Ora. Tú y yo estamos llamados a orar por los mandatarios y dignatarios del pueblo. Porque cuando tú oras por ellos, el poder de Dios se perfecciona en su debilidad, los guía y el pueblo progresa. Así que estás llamado a orar, no estás llamado a criticar. Lo que pasa es que muchos cristianos se han metido tanto en la política que son más políticos que cristianos. Y entonces no, señala aquí, señala allá. No seas eso. Dios no te llamó a eso. Dios te llamó a orar, a cuidar, a proteger, a levantar. No te llamó a señalar. Empieza a hacer eso. Empieza a orar, empieza a cuidar, empieza a proteger, empieza a hacer lo que Dios ha hecho por ti toda tu vida. Dios te ha cuidado, te has llegado donde estás por la gracia de Dios, no por ti. Entonces ya no eres tú, es Dios que te ha puesto al frente de batalla. Empieza a reconocerlo en todos tus caminos. Y la palabra dice que todo te irá bien. Yo sé que no va a arrancar muchos amenes esta predica. Pero créame que no le estoy tirando a nadie. Estoy hablando desde el corazón y de lo que Dios puso en mí. En los últimos días, el reino de Dios se acerca cada día más. Y entonces, ¿usted qué quiere ser el último? Usted que quiere estar lejos de todo, porque los estándares del mundo lo tildan de que es pobre, de que es marginado, de que es oprimido. Y yo quiero que tú entiendas una cosa. Una cosa es ser pobre y otra cosa es ser humilde. Yo he visto pobres que son muy altaneros y gente rica que son muy humildes. Y esto se trata de humildad, no se trata de pobreza. Pobreza y humildad son dos cosas completamente diametrales y opuestas. Hay que aprender a ser humilde, cualquiera que sea tu situación. Pablo decía en Filipenses 4, 11 y 12 que antes de decir el verso de 4:13, que todo lo puede Cristo que me fortalece, dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, para tener escasez como para tener abundancia, para tenerlo todo como para no tener nada, para ser importante como para pasar desapercibido. Empieza a contentarte cualquiera que sea tu situación, porque ahí, cuando tú empiezas a contentarte en todo, que Dios entonces te utiliza.
Así que Dios empieza a preparar el camino. Esos que llaman pobres, esos que llaman marginados, esos que llaman oprimidos, pueden encontrarse en ser los primeros a recibir la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios se va a manifestar a través de ellos. La gracia de Dios se manifiesta a través de ellos. Como les estaba diciendo, yo conozco una dama que ora mucho. Y usted no la ve en la tribuna, usted no la ve en el púlpito. Y conozco viejitos de estos que son oración, oración, oración y ayuno, que nunca los vas a ver predicando. Pero son los que nos tienen de pie, los que nos levantan, los que nos ayudan, los que nos sostienen a nosotros los predicadores. Gloria a Dios. Esos son los verdaderos guerreros. A eso mi aplauso y mi admiración. Jesús bendice a los pobres en cada una de las bienaventuranzas, y lo dice en Mateo 5, del 3 al 6. Empieza a leer las bienaventuranzas, empieza a leer la Biblia, busca nuevamente lo que Dios quiere para ti. Deja de estar inventando, deja de estar predicando de cosas que no aparecen en la Biblia. Mucha gente predica de sus emociones, mucha gente predica de sus triunfos, pero no se trata de los tuyos, se trata de lo que Dios hace a través de ti. Santiago 1:27 nos exhorta a que estemos visitando a los huérfanos, a las viudas, a los desvalidos, a los enfermos. ¿Y cuántos de nosotros hacemos eso? ¿Cuántas veces vas al hospital a ver a alguien o a la casa, a orar por ellos? ¿Cuántas veces ayudas a un necesitado? Muchas veces pasamos por el lado de los adictos, de los deambulantes, y no los vemos. Los hacemos invisibles para no socializar con ellos o no inmiscuirlos en su pobreza, en su lamento, en su tristeza. Y cuando ellos se arrepienten, mira, anoche estaba viendo un video de un amigo que sigo mucho en las redes, que su lema es ¿cómo dice el lema? Rescatado para rescatar. Él fue rescatado y lo que hace es rescatar a otros y ayuda a otros. Y esta vez estaba ayudando a un deambulante, y cuando terminó de cortarlo, de bañarlo, de ponerle ropa nueva, el deambulante empezó a adorar a Dios y a adorar el poder que se manifestaba a través de él cuando él estaba cantando cuán grande es Dios y cuán grande es su poder, cuán grande es su gracia, cuán grande es su gloria. Y entonces nos olvidamos de esos pequeños detalles, de que cada vez que le das al pobre, cada vez que le das al menesteroso, cada vez que ayudas a alguien, no lo estás haciendo en ti, lo estás haciendo en las fuerzas de papá. Por eso, aunque la gente te estime poco, Dios te tiene gran estima. Aunque para uno tú seas poca cosa, aunque no te inviten a predicar en ningún sitio, aunque no salgas de tu casa, para Dios, tú eres grande. Para Dios, tú eres amado. Tú eres utilizado por Él. Y Dios te va a poner en grandes cosas. Sigue supliendo la necesidad. Jesús nos hace un llamado al servicio a través de Juan. En la carta del apóstol Juan, capítulo 13, del 1 al 17. Y en la carta de Pablo a Filipenses, capítulo 2. Él nos hace un llamado al servir, a ser utilizados por Él y para Él. Porque el problema de esto es que queremos servir, pero servimos en nuestra carne. Y cuando servimos en nuestra carne, o en nuestra humanidad, como se debe decir, no lo hacemos todo el tiempo. O sea, no lo hacemos realmente. No estamos sirviendo de corazón. Damos gracias a Dios por el éxito que estaba por ahí gritando y alabando al Señor. Uno de los deambulantes a los que constantemente estamos ayudando y visitando, y se para cuando estoy predicando a alabar el nombre de Dios. Esas cosas las hace el Señor. Esas cosas no las puedo hacer ni tú ni yo. Yo no puedo decirle a la gente, párate y empieza a adorar. No. Dios nos mueve a adorar cuando Dios quiere. Y damos gracias a Dios por la vida del éxito. Hay una ilustración que ayer puse como un video
en mis redes sociales y él quiere compartir contigo. La ilustración es la que aparece en Alfarero, en Jeremías 18. Y cuando estaba leyendo nuevamente la imagen del alfarero, yo veo que en ningún momento el alfarero reemplazó el barro que se había dañado. Nunca se ve sustituyendo el barro. Él utilizó ese mismo barro que se dañó, utilizó el mismo barro que tenía las imperfecciones, el que no se pegó, el que se desechó, el que se salió, y utilizó ese mismo barro e hizo una vasija hermosa. Y la hizo con el poder de su gloria. Dios no te ha desechado. Te caíste, Dios te levanta. Te caíste, Dios te restaura. Dios te limpia. Dios te procesa. Y va a hacer la obra que Él prometió que iba a hacer a través de ti. Toda esa que te ha hecho soñar por años. Toda esa gloria, toda esa majestad. Todas esas cosas que para ti y para mí son ilógicas. Para ti y para mí son imposibles. En las manos de Dios solamente puede ser un chasquido así. En un segundo se puede lograr. En un de repente de Dios, Dios lo puede hacer. Por eso Dios no te ha desechado. Por eso Dios te recogió, te está dando forma y te va a hacer la vasija que Él prometió. Que va a ser, y va a ser una vasija hermosa para su gloria. Amén. ¿Alguien lo quiere coger? ¿Alguien se quiere agarrar de la palabra? Mira, ya para terminar, Dios no se ha cansado y no ha terminado contigo, no, como no ha terminado conmigo. Él va a volver a moldearte, Él va a volver a usarte y va a volver a ser parte de una obra terminada, de una reconstrucción, de una restitución, de un milagro de vida, de una gran victoria. Pregúntale al Padre y dile: ¿qué necesito que hagas? Y Él te va a revelar que tú necesitas y lo va a hacer. Grítale al Padre y dile: necesito de ti. Esta mañana yo necesito que te apiades de mí. Yo necesito que tengas misericordia de mí. Yo necesito que me utilices. Yo necesito que me restaures. Yo necesito que reconstruyas mi vida, que trabajes en mi matrimonio, que me devuelvas la salud. Dios va a terminar la obra que comenzó en vida. Dios no se ha cansado. Por eso la lógica de Dios dice que aunque seas el último, o tú pienses que eres el último, vas a ser de los primeros en recibir la victoria que Dios tiene preparada para ti. Dios te bendiga y Dios te bendiga.